implicaciones tiene la inclusión de la SST como principio y derecho fundamental? Adelante. Muchísimas gracias. Después de haber escuchado a Ana Catalina Ramírez, es poco lo que uno puede agregar al elemento conceptual que significa la salud y la seguridad en el trabajo como un principio fundamental. Y más si agregamos a lo que Luis González, de manera inicial, nos hizo también igualmente referencia. Pero yo quisiera precisamente hacer alusión a por qué un concepto que no se incluyó en 1998 en relación a considerar como principios fundamentales, ahora lo es. Y es un tema apasionante que también tomaría mucho tiempo de poderlo plantear o explicar, y que abre también incluso la alternativa a preguntarnos, ¿acaso no existen otros principios fundamentales de los cuales la OIT ha venido recogiendo en más de 100 años a través de sus instrumentos normativos elementos que pueda llegar a configurar como bases sustanciales o estructurales para su funcionamiento? Y esa pregunta no es pequeña. Precisamente Ana Catalina ya estaba explicando cómo el Consejo de Administración está deliberando alrededor de ese tema. Porque históricamente lo que fueron convenios que son convenios que son, ustedes lo ven en la columna a mano izquierda, convenios que son fundamentales, convenios que son de gobernanza, convenios que son técnicos, son la distribución como los convenios en la OIT se distribuyen. Y esos convenios fundamentales, esos 8 que ustedes ven ahí, están derivados de 4 principios fundamentales de la Declaración del año 1998. La libertad de asociarse y negociar colectivamente, puesto desde la forma positiva, y desde la manera prohibitiva otros 3, que son que no haya trabajo forzoso, que no haya trabajo infantil y que no haya discriminación en el trabajo. Y esos 4 elementos llevan a estos 8 convenios fundamentales. Entonces, al elegir un quinto elemento fundamental y la incorporación de 2 nuevos convenios, el 155 y el 187, la pregunta es cómo un convenio que era clasificado como convenio técnico dentro de los 50 que ustedes ven que Colombia ha ratificado, de hecho Colombia no ha ratificado esos 2 convenios, como bien lo dice Ana Catalina, pues ahora pasan a ser fundamentales. ¿Cómo algo que es técnico pasa a ser fundamental de la noche a la mañana? Esa es una gran pregunta. Pero de igual manera, ¿cómo tiene que instrumentarse hacia adelante? Y por eso la discusión que se viene elaborando en los últimos tiempos tiene otra serie de elementos. De esta presentación, ustedes ven cómo Colombia, que ha ratificado estos instrumentos, 61 de los 190 que hay como convenios en la OIT, tiene a su vez en los órganos de control de la OIT un número representativo de reclamaciones. Porque parte de la consecuencia de ratificar normas es seguirlas, cumplirlas y obviamente estar sujetos a su verificación y seguimiento por parte de órganos de control. Tal vez de eso no se mencionó, pero sí es importante relevarlo para el asunto de Colombia porque precisamente Colombia se ha distinguido por un asunto lamentable que es la pérdida de vidas humanas, de personas que están en el mundo del trabajo y particularmente siendo dirigentes o activistas sindicales, pues objeto de puntos de reclamación y particularmente en un órgano de control que es el Comité de Libertad Sindical, que tiene que ver con los convenios 87, 98.
154 y por extensión 151 y 135. Y también, pues en este momento con una sola reclamación, en lo que se llaman reclamaciones por el artículo 24 de la Constitución de la OIT, que normalmente se conocen como representaciones y que pues tienen que ver con convenios distintos a los de la libertad de asociación sindical y negociación colectiva. La pregunta es, ¿un incumplimiento que pueda tener una empresa, un sector, o la actividad misma del Estado en materia legislativa, o en la permisibilidad de hechos que de manera reiterada se suceden en materia de salud y seguridad en el trabajo, pudieran hacia el futuro ser base de atención por órganos de control de la OIT? Y la pregunta es, ¿cómo? Normalmente hay comités ad hoc creados, en esto que ustedes ven en la mitad de reclamaciones del artículo 24, que analizan particularmente unos hechos y le presentan al Consejo de Administración unas conclusiones para que ella las adopte. O si por el contrario se hace un seguimiento como normalmente ocurre con los principios fundamentales del trabajo. Después de la declaración del año 2008 sobre la justicia social en una globalización equitativa, hay 4 frentes con informes recurrentes o con trabajos recurrentes que se hacen durante las conferencias de la OIT, es decir, cada 4 años se hace una evaluación de los principios fundamentales del trabajo. Y ahí lo que se hace es una evaluación del proceso evolutivo que están teniendo los distintos estados en el mundo en relación con la atención a ese principio fundamental. Típicamente no es propiamente un órgano censor, pero sí es de análisis del proceso evolutivo que está teniendo un efecto o un tema. Y ese puede ser una salida, pero la otra salida es la presentación de reclamaciones y quejas. Y la pregunta es, hacia el futuro, eventualmente habrá que crear un órgano especializado sobre temas de salud y seguridad en el trabajo, dado el hecho de que pueda haber reclamaciones en el marco internacional en relación con la atención o no a asuntos legislativos o a prácticas nacionales que de manera sistemática o reiterativa pues puedan ser consideradas como atentatorios a un principio fundamental. Esa es parte, digamos, de todas esas deliberaciones con las que en este momento se está discutiendo en el marco de Ginebra. Y concretamente, pues también hay unos elementos que no puedo dejar de anotar en las deliberaciones que se tuvieron para la adopción del informe, para la adopción de esta resolución finalmente, como se adoptó en la conferencia de este año. Y específicamente desde la perspectiva muy empresarial, pues nosotros vemos varios elementos de enfoque. Por una parte está la formulación concreta del concepto de salud y seguridad en el trabajo como una responsabilidad compartida. Y esto es muy relevante destacarlo. Ya Ana Catalina mostraba cómo incluso en el convenio 155 hay un capítulo sobre, digamos, deberes que tienen los trabajadores y sus representantes. Puesto desde el concepto de deber, cuando se contrapone el concepto de deber un derecho. Entonces está muy marcado desde el concepto de un derecho con un deber, más que desde el ámbito promocional que significa una corresponsabilidad. Cuando uno habla de una corresponsabilidad en la OIT, es un tema sensible para el mundo de los trabajadores, porque ellos fundamentalmente basan en reclamar derechos. Entonces, si hay derechos que reclaman, pues también hay deberes correlacionados. Y este instrumento lo trae. Pero más que consagrarlo como eso, es una función conjunta, colectiva, porque es que la salud y la seguridad de los trabajadores también le importa a los empleadores y le importa a la sociedad en su conjunto. Todo lo que sea acciones preventivas son recomendables y saludables. De modo que ese enfoque no se puede perder de vista, está subyacente en estos elementos y queda también de alguna manera así reconocido en la declaración del centenario de la OIT, que es la fuente que le dio precisamente en el año 2019, cuando cumplieron 100 años la OIT, a que se desarrollara precisamente por el Consejo de Administración y después por la Conferencia de la Adopción de este principio fundamental. Y está también la formulación concreta para el principio fundamental en una
en una resolución. Son detalles que escapan ya en el análisis detallado, pero sí decirlo, cómo volver esto un cambio en la Declaración de Principios del 98, como en la Declaración del año 2008 de la Justicia Social y como en la Declaración del 2009 sobre el Pacto Mundial por el Empleo y finalmente en la Declaración del año 2019 quedar involucrados todos estos elementos de manera que sea recogido finalmente en un instrumento normativo interno de la propia organización para llevar a efecto lo que se está desarrollando. También el instrumento relativo a la salud y seguridad del trabajo que se reconocerán como fundamentales, porque son más de uno, ya Ana Catalina los mencionaba. Y particularmente quiero hacer referencia a que en un mecanismo que está actualmente funcionando en la OIT de evaluación de las normas, en su tercera reunión, pues precisamente tomó un grupo de algunos de estos instrumentos y determinó cuáles eran actualizados y cuáles necesitaban mayores adopciones o medidas adicionales hacia el futuro, en los procesos que pudiera adelantar la conferencia de la OIT en modificaciones. Y particularmente el convenio 161 que ella mencionó, que está ratificado por Colombia, está actualizado. El convenio 162 sobre el asbesto también lo analizó y lo considera actualizado. El convenio 170 y su correspondiente recomendación, no les menciono. Tal vez me regreso. El convenio 161 con la recomendación 171 se consideran actualizados. El convenio 162 con la recomendación 172 sobre asbesto se considera actualizado. El convenio 170 sobre productos químicos y su correspondiente recomendación 177 también se consideran actualizados. Y el convenio 174 con la recomendación 181 sobre prevención de accidentes industriales mayores también se consideran instrumentos actualizados. Esto es importante para tenerlos en cuenta porque independientemente o no de que se ratifiquen, son referencias sobre las cuales implementamos nosotros lo que a continuación voy a mencionar. Y por último, mencionar también las implicaciones jurídicas y comerciales directas e indirectas que tienen el hecho de erigir en principio fundamental la salud y seguridad en el trabajo. Porque los estados, y Colombia no es la excepción, tienen ya tratados de libre comercio en donde incorporan capítulos en los temas de asuntos laborales y concretamente de posibles efectos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, se hizo la prevención a efectos de que lo que ya está establecido y cuya finalidad nunca estuvo más allá de lo que estuvo convenido, pueda, por razón de ser declarado un principio fundamental, ahora afectar los acuerdos comerciales que ya se tenían suscritos. Y eso también es un referente importante igualmente a tener en cuenta. Yo no voy a hacer más detalles sobre esto, me he anticipado un poquito a estos cuadros o elementos, lo dejo sí para ustedes porque veo que algunos quieren tomar algún registro fotográfico a efectos de que puedan hacer este análisis, pero ya de alguna manera me había adelantado al mismo. Dejo ahí unos momentos porque veo todavía interés en tener este registro fotográfico. De todas maneras, también anunciarles que podemos hacer una presentación, entrega de esta presentación para todos ustedes. Esta referencia a los convenios ya ratificados, que igualmente, como mencioné, pues hacen parte de aquellos que se consideran los convenios que deben ser considerados como fundamentales y los efectos prácticos que de ellos se derivan. Y tal vez me paso entonces al marco nacional para decir que, no obstante, no tener ratificados el convenio 155 y el 187, que son de base de marco general, Colombia sí viene haciendo la tarea. Porque precisamente de las deliberaciones y discusiones que se han hecho sobre estos temas en el marco internacional, se ha venido recogiendo, pues, de forma tripartita, discusiones alrededor de cómo implementar un sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo y ha habido distintas normatividades que no voy a entrar en el detalle porque muchos de ustedes las conocen y no se trataba de eso mi intervención,
para mencionar que precisamente se tiene un programa de mejoramiento continuo en la actividad colombiana, tanto para las empresas grandes como también para actividades en pequeñas empresas, en donde precisamente, por lo que Ana Catalina mencionaba, pues implementar ciertos sistemas es complejo y costoso. Y no puede convertirse esto en un factor excluyente cuando hoy las relaciones están cada vez más integradas entre compañías o empresas grandes contratando con empresas más pequeñas. Y teniendo en cuenta que hay responsabilidades complementarias a través de las contrataciones de unas empresas con otras en relación con la protección laboral de los trabajadores o colaboradores, pues este mecanismo debe buscar una forma de facilitar y no una forma de entorpecer la propia dinámica del relacionamiento entre las propias empresas. Pero bajo un programa de planificar, de hacer, de verificar y actuar, pues se hace estas estructuras de verificación, tanto en el marco de las empresas mismas, en el marco de los sectores empresariales mismos, como en el marco referencial nacional. Y es ahí, en esa dirección, donde precisamente a través del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, pues se hace un proceso de trabajo y evaluación que ha significado que en los últimos tiempos se haya incluso contratado a través de universidades análisis específicos de actividades para implementar en distintos frentes de acción donde puede haber las actividades con riesgos. Y pues es de destacar que ese consejo es de carácter tripartito y precisamente lo integran las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, que es parte de lo que precisamente establecen esos instrumentos normativos que, como digo, aún no ratificados, se desarrollan y aplican en el país. Y finalmente quisiera destacar que pues, las últimas cifras, y en eso nos apoyamos en el Consejo Colombiano de Seguridad, pues ha habido, y después de la pandemia, como lo manifestaba el presidente de la asociación, que pues genera unas relaciones, digamos, distorsivas desde el punto de vista de las estadísticas o de los análisis, y que particularmente llevan precisamente a que solamente el 3% del ausentismo se derive de estas actividades específicas del mundo del trabajo, en salud y en enfermedades laborales, pues tengamos cada vez un sistema de riesgos laborales con un mayor nivel de amparo o protección. Teniendo en cuenta, eso sí, que tenemos cerca de la mitad de la economía en condiciones de informalidad. Y eso lleva a que haya una desprotección, no solamente en este tipo de frentes, sino en otros. Y ese es un reto gigantesco. Ya precisamente en la exposición anterior destacaban eso como una enorme oportunidad. Y es ahí donde quiero enfatizar que parte de la actividad que corresponderá con el nuevo gobierno es de qué forma, en el análisis tripartito, en el Consejo Nacional de Riesgos Laborales, pudiéramos implementar para tener mejores niveles de apoyo y cobertura a segmentos que trabajan pero que no tienen una adecuada protección. Porque mientras tenemos un sistema, digamos, legal, en donde el mundo formal se cubre y en donde hay cada vez más un análisis actualizado de los distintos segmentos de riesgos laborales, con las distintas clases de riesgos, con los distintos niveles de cotización, etcétera. Y a propósito, mencionarle a Luis González que en el marco colombiano la tarifa particular o prima por efecto de la clasificación de los riesgos está determinada por la ley y no directamente por las aseguradoras con las empresas. Y eso pues, puede tener ventajas y desventajas, que no voy a entrar en el detalle para explicar, que probablemente lo haga más adelante en una conversación que tengamos, pero sí decir que ese no es un factor que atrae el mundo empresarial para buscar una mayor acción. Lo que sí atrae al mundo empresarial es el hecho de evitar que existan personas que puedan tener afectación en su salud. Por eso, toda la actividad en prevención de las enfermedades profesionales o laborales y
toda la actividad de promoción de la salud ocupacional para que haya entornos saludables que beneficien no solamente al trabajador, sino a sus familias. Es parte de una actividad que deben emprender las empresas con apoyo de las aseguradoras. Y esto para decir finalmente entonces que venimos en un proceso digamos, de implementación cada vez mayor de cobertura en las empresas afiliadas al sistema, pero también un promedio de trabajadores también incremental en los últimos tiempos. Y eso es una buena noticia, es un mensaje positivo y que tiene que construirse y mantenerse creciente. Y la manera de hacerlo es trabajando de forma activa y tripartita. Dejo ahí para dejarles el espacio en el tiempo debido y, por supuesto, más adelante, si es necesario, tener conversaciones con ustedes. Muchísimas gracias.